Constitucionalista afirma que Alberto Fujimori no podrá postular a la presidencia de la República. No, porque él está condenado y su condena no ha sido anulada, revocada o dejada sin efecto por el Poder Judicial. Él tiene una condena vigente que por una gracia presidencial prevista en la Constitución ha sido exonerado de estar en la cárcel, pero su condición jurídica, su estatus jurídico es de un condenado hasta que termine la condena. De hecho, tampoco ha sido rehabilitado, no ha pagado la reparación civil. El fin de semana, Keiko Fujimori sorprendió con el anuncio que su padre Alberto Fujimori será el candidato a la presidencia de la República por el Partido de Fuerza Popular. Ante esta noticia han salido varias voces a favor y en contra de esta postulación. Una de ellas es la de Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, quien señaló que Alberto Fujimori constitucionalmente no puede postular. Además señaló que pone contra las cuerdas a Dina Boluarte, quien debería revisar su indulto. Al abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Melissa? Buenos días. Desde su punto de vista, ¿puede postular una persona con las características de Alberto Fujimori a la presidencia de la República en 2026? No, porque él está condenado y su condena no ha sido anulada, revocada o dejada sin efecto por el Poder Judicial. Él tiene una condena vigente que por una gracia presidencial prevista en la Constitución ha sido exonerado de estar en la cárcel, pero su condición jurídica, su estatus jurídico es de un condenado hasta que termine la condena. De hecho, tampoco ha sido rehabilitado, no ha pagado la reparación civil y tampoco ha pedido perdón a las víctimas. Entonces, está impedido por el mandato del artículo 33 de la Constitución para poder postular como para cualquier cargo de elección o de designación en la administración pública, ¿no? Correcto. Hay quienes señalan o quienes recuerdan el caso, por ejemplo, del señor Cruzillat, que fue indultado, digamos, al igual que Alberto Fujimori recibió un indulto por temas humanitarios y que al verse o demostrarse que su salud en realidad no estaba deteriorada y podía cumplir funciones como cualquier otra persona, estaba bien caminando por las calles, esta le fue revocada. ¿Cree que puede ser el caso de Alberto Fujimori debido a esta intención de postular? Digamos, no tenía salud para continuar cumpliendo su condena y sí la tiene para postular. Bueno, son dos casos diferentes, ¿no? En el caso del señor Cruzillat, efectivamente fue indultado porque tenía supuestamente una enfermedad y al encontrarse en la calle con plena salud, el presidente García anuló su indulto, que fue un tema diferente, ¿no? En el caso de Fujimori, él fue indultado bajo la premisa de que estaba con una enfermedad terminal. Sus abogados decían permanentemente casa en sus últimos días, pero luego al ser indultado aparece con la intención de protagonizar una campaña electoral, que es un tema mucho más complicado. Y yo creo que reta además el orden constitucional, el orden político y el orden moral, ¿no? Si estaba tan grave como para no cumplir la cárcel, está en su casa, ¿cómo es posible ahora que quiera retar al sistema apareciendo como candidato presidencial? De hecho, el doctor Blume, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ya ha dicho lo mismo en las cámaras de ustedes el día sábado, ¿no? Entonces, yo creo que legalmente, constitucionalmente no puede hacerlo, está impedido, y además moralmente pone, de alguna manera, plantea un reto al sistema político peruano, ¿no? Pero digamos, ¿cree que esa intención de postular anunciada por Keiko Fujimori, su hija, podría complicar su situación jurídica? Eventualmente, la única que tiene la potestad de revertir este indulto es la presidenta Dina Boluarte. Sí, claro, por supuesto que pone a la presidenta Boluarte en una situación complicada porque para cumplir el mandato del Tribunal Constitucional ha desacatado una orden de la Corte Interamericana. Entonces, la postulación de Fujimori, porque él considera que el indulto es declarado inocente, que no tiene ninguna responsabilidad, que ha sido absuelto, y eso es un error jurídico, la postulación de Fujimori pone de alguna manera el indulto en el escritorio de la presidenta Boluarte para la posibilidad de anularlo, bajo las premisas que hay una orden de la Corte Interamericana y por otro lado que no estaría tan enfermo como para recibir un indulto y que más bien tiene interés de correr una campaña presidencial que es harto complicada. Exactamente. Ahora,
Hay varias normas, por lo menos dos, que le impedirían, entendemos, al expresidente postular. Una es constitucional y se refiere al artículo 34A de la Constitución de 1993. ¿Qué es lo que dice exactamente? Y entiendo que también hay otra disposición, en este caso del Jurado Nacional de Elecciones, que le impide a los condenados por corrupción postular, y esta es de forma perpetua. Claro, él tiene, digamos, el impedimento principal del 33. Al estar condenado, pierde los derechos civiles, ¿no es cierto?, para ser elegido y ser elector. Es ese mismo estatus jurídico que tuviera si estuviera en la cárcel. Él no está en la cárcel no porque haya cumplido su condena o porque el Poder Judicial lo ha dispuesto. Él no está en la cárcel porque hay una gracia presidencial, un regalo presidencial de exonerarle y cumplir de la cárcel, pero su estatus jurídico es el mismo de un condenado que estuviera en la cárcel. Y además de eso, al haber sido condenado por delito de corrupción, también se le aplica el artículo 34A y las disposiciones de la ley electoral. Pero recuerde usted que la ley electoral desarrolla lo que está en la Constitución. La primera base, el primer impedimento está en la propia Constitución. Exacto. Y esta norma también del Jurado Nacional de Elecciones le impediría postular debido a que, como le señalaba, ha sido sentenciado por hechos de corrupción que ha sido aceptada incluso en los procesos por el expresidente Alberto Fujimori. Claro, además de eso no ha pagado la reparación civil tampoco y probablemente no la podría pagar nunca. Entonces, claro, en verdad es un contrasentido. Es de alguna manera retar al sistema político peruano, es querer imponer una voluntad por sobre lo que existe hoy día en la situación política del Perú y traer de alguna manera una complicación al escenario político que tenemos, ¿no? Correcto. Realmente es un contrasentido, yo creo que casi linda en lo moral, ¿no? Choca con lo moral. ¿Se puede llevar esto al caso de Antauro Humala, digamos? Él ha cumplido su sentencia, sin embargo, tampoco ha pagado la reparación civil y por ende, entonces, no podría tampoco postular a la presidencia. Sí, hay una pequeña diferencia, ¿no? En el caso de Antauro Humala, él cumplió su condena, en el caso de Fujimori no ha terminado de cumplir su condena, ha sido exonerado de estar en la cárcel. Pero si no ha pagado la reparación civil es un impedimento para poder postular también. Correcto. Y el único que puede determinar entonces esta situación, digamos, quién puede postular y quién no puede postular, finalmente, quien puede interpretar, solo es el Jurado Nacional de Elecciones. Se puede apelar, digamos, a instancias mayores si es que el Jurado Nacional de Elecciones impidiera la postulación tanto de Alberto Fujimori como de Antauro Humala por las razones que acabamos de explicar. No, porque de acuerdo a la Constitución, la Corte Suprema Electoral es el Jurado Nacional de Elecciones, que además tiene una diferencia con la Corte Suprema Ordinaria, porque el Jurado Nacional de Elecciones aplica la justicia electoral y interpreta los hechos con criterio y conciencia. Tiene una mayor posibilidad discrecional. Entonces, estoy seguro que el Jurado Nacional de Elecciones no le va a dar pase a esta candidatura, como no le ha dado pase a otras en el pasado, ¿no? Y eso es definitivo, eso es inapelable. Eso, digamos, por más que se llegue a cualquier instancia ulterior, el proceso electoral es tan rápido, los plazos son tan rápidos que ya sería agua pasada. Entonces, yo creo que el tema finalmente es un reto para la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones. Aquí no entra a tallar entonces en lo absoluto el Tribunal Constitucional. No tiene injerencia en este sentido, no tiene capacidad de decisión de ninguna manera por encima del Jurado Nacional de Elecciones. No, porque la justicia electoral la administra de manera suprema el Jurado Nacional de Elecciones por mandato de la Constitución. En la Constitución cada órgano tiene su ámbito de competencia. Bueno, y aquí un poco para, digamos, buscar teorías o para entender por qué la postulación de Alberto Fujimori o el anuncio 2 años antes de la postulación de Alberto Fujimori. ¿Cree usted, como señalan algunos otros expertos en materia electoral, que estamos frente a una estrategia política fujimorista, digamos, de mantener vigente durante este tiempo el tema Fujimori en la picota, en el análisis, en el debate permanente? Bueno, me imagino que sí, yo no soy estratega político, no tendría, digamos, parámetros para poder analizar eso, pero sí me parece que altera el sistema político natural, altera la situación política peruana, contribuye a crear una mayor incertidumbre con una persona autogenaria, enferma y además condenada por delitos graves, pretende ir a las elecciones presidenciales, ¿no? Es
en el, digamos, en el primer quinquenio del siglo XXI es un absoluto contrasentido y un error, ¿no? Es anteponer ambiciones políticas personales o partidarias antes que el país, ¿no? Eso es, de alguna manera, lo que hemos visto siempre en la política peruana y no terminamos de desprendernos de eso, ¿no? Desde su punto de vista, ¿sería inmoral que postule Alberto Fujimori? Eso es lo que quise decir. Me parece que es inmoral porque es un condenado por una condena que está vigente, no ha terminado de cumplir la condena, no ha pagado la reparación civil, no ha reconocido su responsabilidad ni ha pedido perdón a las víctimas. No entiendo cómo podría pretender ser nuevamente presidente de la República. Muchas gracias, Aníbal. Muy bien, amigos de Informativo Perú, han salido diversas voces, ¿no? Diversas informaciones, si es que Fujimori puede postular o no a la presidencia de la República. Estaremos viendo, pues, todas las opiniones. Al final, al parecer, quien va a decidir es el Jurado Nacional de Elecciones. No te olvides de dejar tu me gusta, compartir este video y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal Informativo Perú.